Buenos días a todos. La idea de de clase que vamos a hacer pequeñita para este viernes es completar algunas cosas del Griffith que, como les dije, vamos a centrarnos en el capítulo 5 para este tema que estamos viendo y que no hemos visto en clase todavía, para que ya puedan trabajar el capítulo 5 y hacer los ejercicios. Bueno, entonces lo primero es ver la fuerza producida por un conductor en general, ¿no? Vimos el caso del conductor más común, que es el alambre conductor, pero quiero que en el libro hay otra visión, por ejemplo, de conductores superficiales o conductores volumétricos. Entonces, para el alambre, pues es como lo vimos, podemos definir la corriente como la densidad de carga lineal por la velocidad. Si sabemos la densidad de carga lineal, tiene unidades de Coulomb sobre metro y la velocidad metro sobre segundo, y haciendo la multiplicación pues nos queda en amperios. Esto para ver las unidades, pero podemos construir una especie de vector corriente. Como les decía, la corriente tiene una propiedad física que me indica la cantidad de carga que se mueve en promedio en una dirección, cumple el modelo de Drude, pero pues no es como tal un vector en el sentido que el vector tiene unas cantidades físicas que dependen de la dirección, de la magnitud y del sentido, y esta corriente pues depende del elemento por el cual está fluyendo para tener un sentido. En algunos libros la toman como corriente, en algunos libros se puede discutir. Como les decía, más adelante vamos a ver que más que un vector es un fasor. Aquí construyen un vector corriente, un vector ficticio, multiplicando la densidad de carga por la velocidad como vector, y definen por la fuerza magnética como en general como esta, teniendo en cuenta que solamente estamos viendo una sección muy pequeñita de un alambre largo, y que para tener toda la fuerza pues tendríamos que integrar en todas las cargas de ese alambre. Este pedacito de carga pues lo podemos escribir como lambda por la longitud, el pedacito de longitud que tiene este alambre, y lambda por la velocidad pues es ese vector corriente que circula en el alambre. Entonces nos queda la fuerza magnética de esta manera, y ahí pues tendremos que integrar en la longitud. En el caso de una superficie, entonces vamos a tener una área completa de la superficie, y vamos a definir una región de área, que sería esto, que tiene un ancho igual a un dl perpendicular, ¿sí? El dl es perpendicular porque pues la longitud va en esta dirección, perpendicular a esa región por ese borde. Entonces vamos a definir un vector de corriente por unidad de longitud, y esa va a ser el vector corriente que hemos visto sobre esa longitud de el ancho de esa región del área. Y también lo podemos definir como la densidad superficial de carga por la velocidad. En este caso por unidades, vemos que nos queda Coulomb por segundo por metro, o sea, amperios por metro, y esas serían las unidades de nuestro vector corriente por unidad de longitud. Entonces la misma ecuación inicial, y este de Q lo vamos a cambiar por esta lambda, por este sigma, perdón, por el vector, el pedacito de área que escogimos, y esto multiplicado pues es ese vector K, que sería la cantidad de corriente que fluye por unidad de longitud. Y esto nos da la fuerza en una superficie, pero hay que tener en cuenta que en esa superficie, para poder hacer esta integral, pues el campo sea continuo en toda la superficie, ¿no? En un volumen pasa igual, pero vamos a tomar esta región, una región con volumen, y aquí hay un vector área que va perpendicular a esta superficie,
Entonces definimos un vector densidad de corriente por unidad de área, que es la misma densidad de corriente que ya habíamos visto. Cantidad de corriente por unidad de área estará en amperios sobre metro cuadrado, pero también sabemos que es igual a la densidad de carga volumétrica por la velocidad. Si hacemos las unidades, pues nos quedan amperios sobre metro cuadrado, que son las unidades de la densidad de corriente por unidad de área. Aplicando lo mismo, este de Q lo dejamos como la densidad volumétrica por el diferencial de volumen. En el libro esto lo llaman tau. Y por último me queda la densidad de corriente producto cruz el campo magnético como la fuerza integrada en el volumen, como la fuerza que siente una región volumétrica. Como un ejemplo, pues veamos este que está aquí. Tenemos un cilindro por el cual fluye una corriente. Entonces la pregunta es cuál es la densidad de corriente por unidad de área. En este caso el área pues de esta superficie es pi por radio cuadrado, el radio es A. Entonces simplemente corriente sobre área me da la densidad de corriente por unidad de área. Pero si suponemos que esto es igual a una constante y esta es la distancia entre el origen y el borde del cilindro, entonces vamos a tener que cuando me muevan en dirección angular sobre la cara del cilindro, pues voy a tener un camino que tiene este tamaño, este pedacito que está ahí va a tener ese radio por el diferencial de ángulo que tengo acá. Y ese cambio en el área, o sea, este cambiecito en esa región, pues va a ser relacionado con esto. Entonces, por la definición de densidad de corriente por unidad de área, pues la corriente entonces va a ser la integral en un área. En la corriente hicimos que es K por S, y el diferencial de área, como estoy en unidades, puede ser cilíndricas, entonces me queda el radio por la diferencial del radio por el ángulo. El ángulo, pues esto nada, aquí depende del ángulo, así que la integral del ángulo pues me da 2pi, y que es una vuelta completa, y me quedaría solo la integral de S cuadrado, que pues es A cuadrado, A al cubo sobre 3, evaluado entre 0 y A, que es el radio del cilindro. Entonces la corriente la puedo calcular pues a través de la densidad de corriente superficial, volumétrica, perdón, o más bien la densidad de corriente por unidad de área integrado en esa área, en una superficie. Eso en general, pues por el teorema, si la superficie es cerrada, pues puedo usar el teorema de la divergencia y decir que eso es igual a la divergencia de la densidad de corriente por unidad de área en un volumen. Pero por la ecuación de continuidad yo sé que esto es igual a la derivada con respecto al tiempo de la densidad de carga, y en este caso, como está entrando la misma cantidad de carga en el cilindro, por ejemplo, que la que está saliendo, en una densidad de corriente, perdón, pues nosotros decimos que el flujo a través de este sistema es continuo, y si es continuo, pues es igual a la variación de esta divergencia, pues tiene que ser igual a la variación de la densidad de carga en el tiempo, y eso corresponde con la ecuación de continuidad. Otra cosa que no hemos visto, que es muy importante, que está en el capítulo 5, es el potencial vector. Entonces, para encontrar el potencial vector, primero hacemos una comparación entre la magnetostática y el electromagnetismo. Bueno, primero hablar de magnetostática, pues es un sentido figurado, porque pues tiene que haber movimiento de las cargas para que haya campos magnéticos y para que se vean sus efectos, por ejemplo, de fuerza y todo esto. Entonces, pero hablamos de corrientes. Cuando hablamos de magnetostática, hablando de una corriente que está continua. En el caso de electrostática, sí tenemos cargas que están quietas. En ese caso de la magnetostática, pues tenemos un campo eléctrico y tenemos la ley de Gauss, que indica pues que hay una densidad de carga que está produciendo el campo eléctrico, mientras que en el caso del campo magnético tenemos lo que denominamos la ley de Gauss para campos magnéticos. Y como tengo campos magnéticos que circulan y pues no hay un flujo neto en una superficie cerrada, pues decimos que la ley de Gauss es igual a 0
para los campos magnéticos, o es otra forma de entender que no tenemos monopolos magnéticos. Por otro lado, teniendo en cuenta que los campos se producen siempre con origen o destino en una carga, pues las líneas de campo son abiertas y se puede verificar que el rotacional de un campo eléctrico pues es igual a 0. Mientras que para el caso de una corriente que produce un campo, las líneas de campo son cerradas, y eso me da lugar a la ley de Ampère, que ustedes tienen que demostrar esta ecuación. Entonces, esto tiene una consecuencia. La consecuencia es que el campo eléctrico se puede encontrar como el gradiente de una función potencial, pero que tenga una divergencia igual a 0 me indica que eso lo pueden verificar en el capítulo 1, que existe una función cuya rotacional de esa función me va a dar el campo magnético. Esa función lo vamos a llamar vector potencial. Incluso a veces es más importante encontrar el vector potencial, me da más información que el campo magnético en sí. Ahora, ¿cómo es este vector potencial? Para estudiar este vector potencial, se llama vector potencial porque pues, en analogía con el campo eléctrico, que tenemos un potencial eléctrico que genera el campo, pues aquí tenemos una función que genera el campo magnético, y por eso se llama potencial, pero es vector. Este potencial es escalar. Esas son las primeras diferencias. Perdón. Entonces, para estudiar cómo es esa función, pues vamos a hacer el rotacional del campo magnético. Cuando hacemos el rotacional del campo magnético, habiendo definido el campo magnético como el rotacional de A, aplicamos esta divergencia a o más bien este gradiente, rotacional. Tenemos no, es un gradiente rotacional, sí. Entonces tenemos que, cuando aplicamos esto, se lo pueden verificar también en el capítulo 1 del libro, o ustedes lo hicieron cuando miramos propiedades de rotacionales y divergencias, pues se llega a que tengo estas dos componentes de ese gradiente rotacional. Y esto pues tiene que ser igual a la ley de Ampère, ¿no? Porque el rotacional del campo magnético pues es igual a m sub 0 por la densidad de corriente, y eso es la ley de Ampère. Entonces, ¿cuál es la función que cumple esto? Entonces, para demostrar o para ver las características de esa función que cumple eso, lo que hacemos es hacer un gauge, una transformación. Y decimos, bueno, en el caso del campo eléctrico yo puedo sumarle cualquier función a este potencial, y el campo eléctrico lo sumo, lo único que va a tener es un corrimiento, pero físicamente sigue escribiéndose el mismo campo. Entonces, con la misma idea, pues vamos a sumar un gradiente aquí de una función que al aplicarlo no modifique el campo magnético. Para esto, como tenemos la libertad de escoger una función de cualquier tipo, pues escogemos que la divergencia de la función pues sea igual a 0. Y para esto aplicamos esa divergencia a este vector que hemos elegido. Y al aplicarlo, pues nos queda que esta función que yo voy a poner ahí tiene que cumplir esta ecuación. Esta función, pues matemáticamente hablando, esto es un número, este es nabla al cuadrado de una función escalar, entonces esto es una ecuación de Poisson, ¿no? Entonces cuando yo lo relaciono con la ecuación de Poisson, por ejemplo, para un caso tengo que verificar que esta función en el infinito sea igual a 0. Entonces, para que no haya divergencias en el campo eléctrico. Entonces, cumple esta forma, ¿no? Que cuando R tiende a infinito, pues esta se vaya a 0. Y tengo la ecuación de Poisson, ¿no? Entonces, pues por analogía, vamos a escribir la ecuación como esto, como aquí tenemos ρ sobre epsilon 0, aquí en realidad tenemos solo la divergencia de ese A sub 0 que escogimos, entonces mi función lambda tendría que tener esto. Pero tiene que cumplir que pues esta integral vaya a 0 para R tiende a infinito.
Entonces, como tengo la libertad de escoger cualquier función que cumpla esto, y pues en realidad esta definición del campo magnético no tiene ninguna condición como que vaya a cero en el infinito, porque estos son campos que circulan, pues la elección más sencilla para esta función lambda es que sea cero. Y si es así, pues ya la divergencia es igual a cero y me quedo solamente con esta parte de la ley de Ampère, que se cumple porque siempre verificando que la densidad de corriente vaya a cero para el infinito. Entonces, si la densidad de corriente tiene que ir a cero para el infinito, pues yo puedo proponer un vector potencial de esta manera y depende pues de esa densidad de corriente, en este caso por unidad de área, ¿no? Puedo tener una corriente, ¿no? Esto sería en un volumen, por ejemplo, esto sería en un alambre y esto sería una superficie, ¿no? Eso es una propuesta de solución. Entonces, como última tarea para este viernes, les pido que revisen la sección 5.43, que lo revisen ustedes. Esta es la expansión del monopolo del dipolo magnético y el cálculo, a ver si lo tengo acá para mostrárselo de una vez. Y en esa sección, en ese capítulo 5, tienen una última sección que es una sección de condiciones de frontera, tanto para el campo eléctrico como con el campo magnético las vamos a hacer al final. Pero aquí en el capítulo 5, aquí hay me interesa que hagan la sección 5.4.3, que es el multipolo, la expansión multipolo del potencial vectorial. Listo, eso era todo. Para este viernes tenemos unas tareas y adicionalmente esta tarea que está en el libro, que hagan ustedes mismos esa expansión y me la mandan.